Bien, volvamos entonces a lo nuestro. Vamos a trabajar ahora los circuitos de corriente eléctrica. Ya tenemos algunos conceptos básicos: ley de Ohm, resistencia eléctrica, intensidad de corriente. Ahora vamos a tratar de describir lo que son los circuitos eléctricos, ¿no? O circuitos de corriente continua. Cada uno puede tener diferentes tipos de circuitos, ¿no? Hay algunos que se llaman de corriente continua, otros de corriente alterna. Nosotros examinamos primero aquellos que son de corriente continua. Primero que todo, para que un circuito, ¿no es cierto?, funcione, ¿no?, un circuito eléctrico funcione, debe tener una fuente llamada fuente de fuerza electromotriz. Tiene que tener eso. El nombre fuerza electromotriz, ¿no?, es un nombre poco feliz, ¿no?, porque aquí no hay ninguna fuerza electromotriz, no. La verdad es que el nombre se mantiene por razones históricas, ¿no? Claro, en un principio, ¿no?, se le dio el nombre esto de fuente de fuerza electromotriz, ¿no?, porque eran los dispositivos que se usaban y que se insertaban en los circuitos para que la corriente pudiera circular en ellos. Las fuentes de fuerza de electromotriz que ustedes más conocen, por ejemplo, las más conocidas, son las que usamos, por ejemplo, qué sé yo, en los celulares, en los computadores, ¿no es cierto?, en los televisores, en las radios a veces, las pilas, pues. Las pilas y las baterías, estas pequeñas. Estas pilas que a veces son de 1,5 volt, o estas otras baterías que pueden ser de 6 volt, 9 volt, 12 volt, etcétera. Esas se llaman fuentes de fuerza electromotriz, ¿estamos? O fuentes de FEM. FEM, ¿no?, significa fuerza electromotriz. Pero como le dije, el nombre es muy poco feliz, ¿no?, porque no es un nombre, digamos, que realmente sea significativo, ¿no? No significa que exista una fuerza electromotriz de ninguna manera, no. Una fuente de fuerza electromotriz es un dispositivo que transforma energía no eléctrica en eléctrica. El caso de las pilas, ¿no es cierto? En el caso de las pilas tenemos transformación de, ¿no?, energía química en eléctrica. ¿Ve? Y esa energía eléctrica es la que se conoce como fuente de fuerza electromotriz, ¿no? Hay otros dispositivos que aprovechan otras instancias, otras formas, ¿no? Un dínamo, ¿no es cierto?, también es una fuente de fuerza electromotriz. Pero esta fuente transforma, ¿no es cierto?, en este caso, energía mecánica en energía eléctrica, ¿eh? Y esa energía mecánica, ¿no es cierto?, que se está utilizando para poder generar la energía eléctrica, ¿no?, es lo que se llama la fuente de fuerza electromotriz. Y hay otros medios más, ¿no?, ¿estamos?, que son un poco más complejos, ¿no? Necesitamos más tiempo para explicarlo. Lo vamos a ver en la parte final del curso cuando veamos la ley de Faraday. ¿Por qué es necesario tener una fuente de fuerza electromotriz para un circuito? La razón es que si uno tiene en un circuito o en un conductor un campo eléctrico E, como el que conocemos hasta el momento, si ese campo eléctrico E está presente en un alambre o en un circuito, ese campo eléctrico E no sirve o no basta para mantener una corriente circulando. No se puede tener una corriente estacionaria, o sea, una corriente que esté circulando en el tiempo en el circuito o en el alambre, con un campo eléctrico. No basta. Veamos, por ejemplo, el caso de un alambre que va de A a B, ¿bien?, como el que muestra la figura. Supongamos, ¿no es cierto?, que en ese alambre recto de largo L, puede ser recto o curvo, no importa,
La forma geométrica no importa, pero va de un punto a otro. Tiene un largo finito. En ese alambre colocamos un campo eléctrico dentro del conductor o dentro del material. Ese campo eléctrico E va a empujar las cargas positivas a los portadores de izquierda, los va a mover, los positivos, de izquierda a derecha, o sea, de A hacia B. Va a generar un flujo de carga positiva de izquierda a derecha. ¿Estamos? Pero mientras esté ese E, la carga positiva va a empezar a moverse de izquierda a derecha, de A hacia B. Y entonces en el punto B se va a producir una aglomeración o una sobrepoblación de carga positiva, y en el extremo A se va a producir un déficit de carga positiva. Así, el extremo B va a quedar con carga positiva, con exceso de carga positiva, y el extremo A va a quedar con un déficit de carga positiva. O sea, A se carga positivo, perdón, B se carga positivo, A negativo. Y esos excesos de carga que se producen en B y en A, con B positivo y A negativo, generan otro campo eléctrico, distinto al que está presente, pero que apunta de derecha a izquierda. ¿Ve? Esas cargas eléctricas o esos excesos de carga eléctrica, positivo en B, negativo en A, generan su propio campo eléctrico que apunta opuesto al que está indicado allí y que va a ir aumentando conforme se vayan aglomerando las cargas en los extremos. Va a llegar un momento que ese campo eléctrico equilibre al E. Y si lo equilibra al E, entonces, ¿no es cierto?, ya no hay campo eléctrico neto, porque si sumamos los dos campos eléctricos eso nos va a cero, y no hay cómo, ¿no es cierto?, mover la carga. ¿Ve? Si se trata de un conductor y colocamos ese campo eléctrico E, el movimiento de carga que se produce o la corriente que se produce es instantánea. Tiene un valor grandote en un momento y ¡pum! En menos de lo que canta un gallo, cae a cero. Desaparece al tiro casi. Es un proceso casi instantáneo. Obviamente que mientras esté E, la diferencia de potencial BA menos BB, que es la integral entre A y B de E punto de L, eso es distinto, es cero, mientras esté el E. ¿Listo? Pero cuando se va aglomerando la carga en un extremo y en el otro, ¿ve? Entonces aparece el otro E primo, que es opuesto a este, y entonces nos va a dar otra diferencia de potencial opuesta. Y al final entonces esto se hace cero. ¿Qué pasa ahora si en lugar de tener un alambre recto o curvo, pero finito, tenemos un alambre, ¿no es cierto?, que es una espira de corriente, como la que está mostrada en la figura. Un alambre conductor formando un bucle. Y vamos a suponer que hay un campo eléctrico por todo el interior de la carga, del alambre. Por todo el interior del alambre, en cada punto está presente E. Tal como está indicado ahí, el E apunta de izquierda arriba. Arriba apunta de izquierda a derecha. ¿Listo? Después, en el alambre vertical que está a la derecha, apunta hacia abajo. Después apunta hacia la izquierda y después hacia arriba. Va circulando. Entonces, nosotros podemos calcular la circulación de E. ¿No? Recuerden que el trabajo efectuado por el campo eléctrico sobre las cargas, ¿no?, es una integral, E punto de L. Vamos a calcular la circulación de E, significa la integral de E punto de L a lo largo de todo el bucle, de todo el camino cerrado. Eso me representa el trabajo que hace el campo eléctrico para mover las cargas en toda una vuelta completa. Pero nosotros tenemos que recordar que este campo es conservativo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Si calculamos la integral de E punto de L a lo largo de todo un camino cerrado, esa integral nos da cero, por el hecho de ser conservativo. ¿Ve?
este campo eléctrico no genera trabajo extra, no, para nada. Eso es lo que le está diciendo la circular. Ponemos el signo integral con un circulito para indicar circulación de E a lo largo de un camino cerrado. El trabajo eléctrico que realiza este campo cuando mueve las cargas a lo largo de todo el bucle, ¿listo? No bucle, ¿no? ¿Estamos? Cuando este campo mueve las cargas a través de todo el bucle, la integral de línea de F punto de L, que es el trabajo, va a ser igual a integral o circulación de Q por E punto de L. Eso porque la fuerza eléctrica es Q por E. Sacamos Q fuera de la integral, nos queda Q por la circulación de E punto de L. Esa circulación es cero. Y así el trabajo que realiza entonces la fuerza eléctrica en toda una vuelta es cero. O sea, no hace trabajo. Y por lo tanto, si no hace trabajo, no puede mover las cargas. Porque si hiciera trabajo, entonces significaría, ¿no es cierto?, que hay movimiento de carga. Y si no hay movimiento de carga, no hay corriente. Así, si nosotros tenemos dentro de este bucle un campo eléctrico E en todo punto del bucle, apuntando, por ejemplo, siempre en un sentido que está dado por el giro de las manecillas de un reloj, el E puede estar circulando en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido opuesto, no importa, porque tiene un sentido de circulación. Entonces, ¿no es cierto?, la circulación de E cero significa que este campo no hace trabajo para mover las cargas. Y si no hace trabajo para mover las cargas, no hay movimiento de carga. Para mover las cargas tiene que haber un trabajo distinto de cero, un gasto de energía eléctrica. Este ejemplo entonces nos muestra que con un campo eléctrico E no podemos generar una corriente eléctrica dentro de un circuito. Ese bucle que les dibujé es una manera esquemática de representar los circuitos. Podemos ver otras situaciones, ¿no?, que nos muestren, pero exactamente lo mismo, ¿no? Uno puede buscar otras situaciones, otro ejemplo, pero siempre que tenga solamente un campo eléctrico o electrostático E, ese campo electrostático no sirve para mantener una corriente estacionaria en un circuito. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si nosotros queremos mantener una corriente, ¿no es cierto?, en un circuito, lo que necesitamos es tener otro campo, no ese, otro, que no sea conservativo. A ese campo, ¿no es cierto?, no conservativo, lo vamos a anotar por la letra E sub F. Y lo vamos a considerar de tal manera que la circulación de E sub F, integral de E sub F punto de L, debe ser distinta de cero. Porque si es cero, no nos sirve. No nos sirve porque a lo largo de un camino cerrado no va a hacer trabajo. A nosotros nos interesa que esta circulación involucre un trabajo, un gasto de energía eléctrica, para así mover las cargas, porque el gasto de energía eléctrica significa movimiento de carga. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer este mismo bucle, ese mismo bucle, o ese mismo circuito, un alambre que se cierra sobre sí mismo, ¿listo? Piensen en ese nada. Y vamos a suponer que en todo punto de ese circuito hay dos campos. Uno conservativo, que lo llamamos E sub E, y otro no conservativo, que lo llamamos E sub F. ¿Ven? Entonces, acá, en este circuito, en cada punto hay dos campos. En cada punto hay dos campos, E sub E y E sub F. En el interior, en cada punto del alambre, ¿no es cierto?, hay dos campos eléctricos. Uno que llamamos E sub E y el otro E sub F. El primero, el E sub E, es el conservativo.
el que no realiza trabajo en una circulación. El otro es su F, ese es el que realiza trabajo. Entonces ahora, el campo total en cada punto es E igual E sub E más E sub F. ¿Ve? Y ahora nosotros calculamos la circulación a lo largo del conductor. ¿Qué significa circulación? Calcular la integral de E a lo largo de todo el trayecto que está aquí, todo ese trayecto. Partir de un punto, recorrer todo el circuito y llegar al mismo punto. Eso significa circulación de E. La circulación de E punto de L, ¿a quién va a ser igual? A la circulación de E sub E más E sub F entre paréntesis punto de L, porque ese E es E sub E más E sub F. Y ahora la separamos en dos circulaciones. La circulación de E sub E punto de L más la circulación de E sub F punto de L. Y eso va a ser igual a la primera circulación. La circulación de E sub E punto de L, esa es cero. La llamamos cero, ¿listo? Y la otra, la circulación de E sub F punto de L, a esa la llamamos E. ¿Ve? Así entonces, ¿no es cierto? La circulación de E punto de L del campo total nos da E. Eso por el aporte que hace E sub F, porque el E sub E no hace ningún aporte. Así que anotamos esa última fórmula. Circulación de E punto de L igual E. Entonces, ahora ya vemos que la circulación del campo total a lo largo de dos circuitos ya no es cero, ¿no? Sino que tiene un valor que lo llamamos E. Ese E, ¿no?, es lo que representa lo que llamamos fuerza electromotriz. Es decir, el E, que es la circulación de E punto de L, es el campo total, ¿no? Va a ser igual a la circulación de E sub F punto de L, nada más, porque la E sub E, esa circulación de E sub E es cero. Esto nos define entonces lo que nosotros conocemos actualmente como fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz o FEM es un concepto que está asociado o está relacionado a un camino cerrado. No importa qué forma tenga, ¿listo? Pero tiene que ser un camino cerrado. La circulación de E sub F punto de L define la fuerza electromotriz E. Pero es un camino cerrado, a lo largo de un camino cerrado. Esa es la definición fundamental. ¿Qué es importante rescatar ahora? Es que este campo SUF ahora realiza un trabajo no nulo, ¿no? No es cero el trabajo a lo largo de un circuito. Y entonces, si este campo no conservativo es capaz de realizar trabajo en un camino cerrado, significa que es capaz de gastar energía para mover las cargas. Y entonces hay movimiento de carga y se puede obtener una corriente. Así entonces el trabajo es igual a la integral o a la circulación, pero de F, fuerza F punto de L. Y esa fuerza eléctrica es igual a Q por E. Entonces nos queda circulación de Q por E punto de L. Sacamos la carga Q fuera y nos queda Q por la circulación de E punto de L. Y esa circulación de E punto de L, si vemos la ecuación de arriba, corresponde a E. Entonces trabajo igual Q por E. Así entonces W igual Q por E significa que esa E es W partido por Q. ¿Ve? W igual Q por E implica que la fuerza electromotriz E es W partido por Q. O sea, trabajo efectuado por unidad de carga. ¿Ve? La fuerza electromotriz entonces no es más que el trabajo por unidad de carga que hace el campo no conservativo en un camino cerrado o en una circulación a lo largo de un circuito.
cuántos joules por coulomb gasta. Así entonces, definimos la fuerza electromotriz en un camino cerrado como el trabajo que realiza el campo no conservativo por unidad de carga a lo largo de un camino cerrado. La unidad de la fuerza electromotriz es la unidad de trabajo partido por carga, joule partido por coulomb. Pero eso nosotros sabemos que es volt. Así entonces, esta fuerza electromotriz, ¿no?, que es la circulación por unidad de carga, que es el trabajo por unidad de carga realizado por un campo no conservativo, se mide en las mismas unidades de potencial eléctrico, pero no es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es el trabajo por unidad de carga que hace el campo conservativo. El campo conservativo, ¿no?, hace un trabajo entre dos puntos, ¿no? Y el trabajo por unidad de carga que hace ese campo conservativo, ese es la diferencia de potencial eléctrico. La diferencia de potencial eléctrico entonces está asociada al campo conservativo. El trabajo por unidad de carga o la fuerza electromotriz está asociada al campo no conservativo. Son campos distintos, son cosas distintas. A esta fuerza electromotriz, ¿no es cierto?, uno le asigna un sentido de circulación. ¿Listo? Puede que tenga, digamos, a veces diferentes sentidos. Este campo, dirección y sentido, puede tener diferentes direcciones y sentido. Pero si se da el caso, ¿no?, que tiene, por ejemplo, una sola dirección y sentido, ¿no? ¿Estamos? Ese sentido de la fuerza electromotriz es el mismo sentido del campo no conservativo. ¿Listo? Y va a ser el mismo sentido en que se mueve la corriente eléctrica. Y es el mismo sentido en que se mueven los portadores de carga positivo. ¿Listo? Así entonces, convenio. Veamos. La FEM le vamos a asignar una dirección y un sentido. ¿Cuál sentido? La FEM, la fuerza electromotriz, tiene el mismo sentido del campo eléctrico no conservativo. ¿Y cuál es el sentido ese? El sentido en que se mueven las cargas positivas. ¿Listo? Entonces, si las cargas positivas se mueven de izquierda a derecha, significa que la corriente eléctrica va de izquierda a derecha, significa que la fuerza electromotriz apunta de izquierda a derecha, significa que el campo no conservativo apunta de izquierda a derecha, ¿no? Ese será para nosotros, ¿no?, el sentido convencional de la corriente eléctrica. El sentido convencional en que funciona un circuito. ¿Alguna pregunta al respecto? Unos 5 o 10 minutos más para llegar hasta esa ecuación. ¿Listo? Todo lo que me interesa. Llegar solamente hasta esa ecuación. Vamos a suponer entonces un circuito eléctrico que está formado por un hilo conductor, uno solo, como un bucle, como ese que está ahí. ¿Ves? Así como ese. Un solo hilo conductor. Que tiene resistividad ρ, que tiene sección transversal A y longitud L. La longitud L es el largo de todo el bucle, ¿no? Y que allí hay una fuerza electromotriz. ¿Listo? Hay una fuerza electromotriz E. Vale decir, en cada punto de ese alambre hay dos campos. Hay un campo electrostático, puede ser, y también un campo eléctrico no conservativo, L sub F. En cada punto del conductor, entonces, el campo eléctrico E total será el conservativo E sub E más el no conservativo E sub F. Vamos a suponer también que
en este conductor se cumple la ley de Ohm. Significa que el campo eléctrico E, ¿a quién va a ser igual? A la resistividad ρ multiplicada por el vector densidad de corriente J, E por J. Ahí los que corresponden en negrilla son el E y el J y no el ρ. Tengo que arreglar eso porque el ρ es un escalar. ¿Listo? Y ahora vamos a calcular la circulación, ¿no? ¿Ya? Del campo eléctrico E. La FEM-E, la fuerza electromotriz E, es la circulación de E.dl. Es lo primero que tenemos puesto abajo a la izquierda. ¿Ve? Y ese E es ρ por J. Entonces me queda circulación de ρ J.dl. ¿Listo? Después, en el paso siguiente, ponemos circulación de ρ partido por A y multiplicado por A. Dividimos y multiplicamos por A. ¿Ve? Ya le voy a explicar por qué. J.dl. Entonces nos queda circulación de ρ partido por A, J.dl. El J y el dl van en la misma dirección y sentido. ¿Listo? Por eso entonces ese producto escalar J.dl nos queda simplemente circulación de ρ partido por A, JdL nomás le ponemos. ¿No? ¿Listo? Ahora, el A multiplicado por J, el A multiplicado por J es la intensidad de corriente I. Y se supone que es constante. Entonces, en lugar de poner AJ, ponemos I y lo sacamos fuera la integral. Nos queda I por la circulación de ρ partido por A por dl. Si el ρ es constante y el A es constante, entonces nos queda I por ρ partido por A por la circulación de dl. Y la circulación de dl nos da todo el largo L del circuito. Y nos queda I por ρ partido por A y por L. Y ese ρ partido por A y por L es la resistencia que tiene el circuito. RT total. ¿Eh? R total es la resistencia total del circuito. Así, la FEM-E, que es el primer término que pusimos en esta línea E, ¿a quién va a ser igual? A I por RT. Cuando calculamos la circulación del campo total a lo largo de todo el circuito, la FEM-E va a ser igual a la intensidad de corriente I por la resistencia total que tiene todo el alambre. ¿Sí? Esa es la ley de Ohm, pero para todo el circuito. La ley de Ohm aplicada a un alambre recto o curvo de largo finito, ¿no? ¿Estamos? La ley de Ohm dice B igual I por R. Diferencia de potencial eléctrico igual I por R. Pero ese delta B o B es voltaje debido a campo eléctrico conservativo. Este E es voltaje, así entre comillas, debido a campo no conservativo. Y funciona igual que la otra, solo que esta E se aplica, digamos, para todo un circuito cerrado. Ya, chicos, yo los tengo que dejar hasta aquí nomás, porque estoy un poco atrasado ya. ¿Estamos? Estoy un poco atrasado ya. Y tengo que ir a mostrar mi examen a los médicos. ¿Listo? Ya. Les comento lo siguiente. Espérenme un segundito. Déjenme ver algo aquí que tengo pendiente que ver. Ya.
Ahí está la nueva planificación. ¿Listo? ¿Estamos? Les muestro el tiro esto. ¿Ve? Fíjese. La fecha, aquí está la fecha de la segunda evaluación. Viernes 11 de junio. Viernes 11 de junio. Quiero saber si están de acuerdo con esa fecha o no. ¿Qué vamos a evaluar? Todo lo que vimos sobre capacitancia y capacitores, todo lo que veremos sobre circuitos de corriente continua, que creo que lo puedo terminar el próximo martes. ¿Están de acuerdo con esta planificación de la segundo control? Viernes 11 de junio. Sí, profe. Aló, Panchita. Dime. Parece que sí en este momento. ¿Por qué? ¿No responde? Ya, yo lo voy a llamar, es que estoy en clase, yo la llamo en 5 minutos más porque estoy terminando yo. ¿Listo? ¿Estamos? Ya, ok, ya, chao. Ya, a ver. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Ah? Viernes Sí, profe. 11. Sí, en las mismas condiciones del control anterior. ¿Listo? Un plazo finito de 1 hora para la parte de selección múltiple y después las 2 horas o 2 horas y media para la segunda parte. Si alguien tuviera algún topón de prueba, me tiene que avisar con anticipación. ¿Ah? ¿Ok? Ya. Listo. ¿Estaríamos de acuerdo? Igual les voy a enviar esto por correo, ¿no? ¿Estamos? A todo el curso para que estén informados, ¿no? Y si alguien tuviera algún problema, entonces conversa conmigo. Listo, jóvenes, lo tengo que dejar aquí nomás porque tengo que ir a ver a mi medicucho. Que les vaya bien. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que yo este fin de semana y la próxima semana, ¿no es cierto?, voy a revisar nuevamente todos aquellos que mandaron una objeción por correo, ¿no? Y les voy a mandar información. Les voy a mandar la información pertinente por correo también a cada uno de ustedes. Ya, nos vemos, jóvenes, ¿no? Que les vaya bien. Matías Reyes, llegaste atrasado porque estamos terminando. Le preguntas No, que me hayan sacado la clase. Ah, dime. Ya, chao. Chao, profe, que esté bien. Matías Reyes, si tú hiciste reclamo por el control o no hiciste por el reclamo, en la próxima semana queda todo eso arreglado ya. ¿Listo? Yo le enviaré un correo le voy a mandar un correo con la nueva planificación porque tuvimos que correr la segunda prueba. ¿Listo? Vale, Si hay algún problema con la fecha de la prueba de alguno que tenga un topón, algún problema, me avisan. ¿Ok? Ya. Chao. Nos vemos. Bye.